Nino pareció comprender las palabras de inmediato. Con un ágil salto, aterrizó en el regazo de León y comenzó a ronronear con fuerza, como si quisiera dejar claro que había encontrado su hogar. Durante el desayuno, Thomas se llevó una grata sorpresa cuando su hijo, con voz ilusionada, le hizo una petición inesperada. «Papá, ¿podrías llevarme al jardín más tarde? Quiero enseñarle las flores a Nino». Thomas se quedó inmóvil por un instante. León casi nunca pedía salir de su habitación. Aquellas palabras encendieron en su pecho una chispa de esperanza. «Por supuesto, hijo. Si terminas de comer, iremos». Más tarde, con cuidado y cariño, Thomas ajustó la silla de ruedas de León y lo llevó al jardín. Nino caminaba a su lado, observándolo todo con una curiosidad infinita. El sol de la mañana acariciaba el aire fresco, y León miraba a su alrededor como si estuviera descubriendo un mundo nuevo. «Mira, Nino, esa flor parece un sol», exclamó, señalando un girasol. El pequeño gato estiró su cuerpecito y olfateó el aire, como si realmente entendiera lo que León decía. Thomas, en silencio, contemplaba a su hijo. Había algo distinto en él, su expresión era más viva, sus ojos brillaban con un destello que hacía mucho no veía. «Papá, ¿crees que Nino entiende lo que digo? Parece escucharme de verdad». Thomas se arrodilló junto a él y lo miró con ternura. «Los animales tienen una forma especial de sentir lo que sentimos. Creo que realmente te entiende». Como si quisiera darle la razón, Nino saltó al regazo de León y comenzó a ronronear aún más fuerte. León soltó una risa tan cristalina y alegre que hasta los pájaros del jardín parecieron unirse a su felicidad. Thomas no podía apartar la vista. Era como si la presencia de aquel pequeño felino hubiera despertado en su hijo algo que él creía perdido. De regreso en casa, León no se separó de Nino ni un instante. Aunque aún le costaba mover los brazos, inventó pequeños juegos, y el gatito, con una paciencia infinita, siempre se mantenía a su alcance, como si entendiera que cada esfuerzo de León significaba un paso adelante. «Papá, mira. Creo que a Nino le gusta cuando lo acaricio», dijo León con entusiasmo. Thomas sonrió con el corazón rebosante de emoción. «Creo que, más que nada, le gustas tú, hijo». Esa noche, León hizo algo que dejó a Thomas sin palabras. Tomó un cuaderno y comenzó a dibujar. Era un boceto sencillo, pero lleno de vida, de él junto a Nino. Thomas lo observó desde la puerta, sintiendo que su pecho se oprimía de emoción. Era la primera vez, desde el accidente, que veía a su hijo sostener algo con tanta determinación. Nino no solo le había cambiado el día, sino que le estaba devolviendo la alegría de vivir. Cuando cayó la noche, Thomas se sentó en la cocina y tomó entre sus manos una fotografía de León antes del accidente. La miró en silencio, con una sonrisa serena, susurró. «Quizás era el regalo que no sabíamos que necesitábamos». Pero lo que no imaginaba era que este era solo el comienzo. A la mañana siguiente, su día comenzó con la voz emocionada de León llamándolo con insistencia. «Papá, ven rápido. Nino está intentando atrapar el sol en la ventana». Thomas entró en la habitación con el corazón ligero. Vio a Nino encaramado en el alféizar, moviendo la pata para atrapar un rayo de sol, mientras León reía con una felicidad contagiosa. Y entonces, ocurrió algo aún más inesperado. «Papá, ¿podemos ir hoy al parque? Quiero llevar a Nino». A Thomas casi se le cayó la taza de la mano. Desde el accidente, León nunca había querido salir a un lugar público. Contuvo la respiración, y con una sonrisa emocionada, asintió. «Por supuesto, hijo. Iremos juntos». Thomas respiró hondo para contener la emoción y sonrió antes de responder. «Por supuesto, hijo. Vamos a preparar todo lo que Nino necesite». Poco después, llegaron al parque. Thomas empujaba con cuidado la silla de ruedas de León, mientras Nino avanzaba a su lado, explorándolo todo con una energía inagotable. El sol brillaba con calidez y el suave crujir de las hojas bajo la brisa llenaba el aire con una serenidad especial. No tardó mucho en ocurrir lo inesperado, otros niños, intrigados por el pequeño gato, se acercaron con curiosidad. «¡Qué gato tan genial! ¿Es tuyo?», preguntó un niño con los ojos brillantes. León sonrió, con un orgullo sincero iluminando su rostro. «Sí, es mi mejor amigo». Y en ese instante, algo cambió. La barrera que lo había mantenido alejado de los demás comenzó a desvanecerse. Los niños se sentaron a su alrededor,
jugaron con Nino y, sin darse cuenta, incluyeron a Leon en su mundo. Thomas, desde la distancia, observaba la escena con un nudo en la garganta. Ver a su hijo reír y compartir con otros niños, moverse entre ellos como si nunca hubiera existido la distancia, era un milagro que jamás había dejado de desear. Una niña se acercó y acarició a Nino con delicadeza. El gatito ronroneó de inmediato, disfrutando del gesto. «Tu gato es realmente especial. Parece feliz contigo», dijo ella. Leon miró a Nino, luego a la niña, y con una certeza nacida desde lo más profundo de su corazón, respondió. «Es más que especial. También me ayuda a ser feliz». Esa noche, antes de dormir, Leon sostuvo la patita de Nino entre sus manos y susurró. «Gracias, Nino, por todo. Eres mi mejor amigo». Desde la puerta, Thomas los observaba en silencio. Apoyó la espalda contra la pared y dejó que una lágrima rodara por su mejilla. Era un instante pequeño, pero cargado de significado. Sabía, sin duda alguna, que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Las mañanas en casa ya no eran las mismas. Leon se despertaba temprano, ansioso por jugar con Nino. El pequeño gato parecía conocer exactamente cómo alegrarlo, saltaba sobre su cama, ronroneaba y le daba suaves toques en la cara con sus patitas. Las carcajadas de Leon llenaban la casa de una luz que Thomas había temido perder para siempre. «¿Estás listo para salir al jardín hoy?», preguntó Thomas. Leon le respondió con una sonrisa que valía más que 1000 palabras. En el jardín, el niño ideó un nuevo juego. Con la ayuda de su padre, colocó pequeñas barreras con juguetes para que Nino las saltara. «Papá, pon ese cubo azul ahí». «Sí, un poco más alto», le indicaba con emoción. Thomas obedecía con paciencia, maravillado por lo concentrado que estaba su hijo. Por su parte, Nino parecía hecho para el reto. Saltaba con agilidad, pero a veces fallaba a propósito, rodando en el césped o tropezando de manera exagerada, solo para provocar la risa de Leon. Hasta que, en un momento inesperado, sucedió algo que dejó a Thomas sin aliento. Leon, sin darse cuenta, se inclinó ligeramente hacia adelante y extendió los brazos hacia Nino. Fue un movimiento sutil, pero requería fuerza y equilibrio, algo que llevaba meses evitando. «Vamos, Nino, ¿tú puedes?», lo animó con determinación. El gatito no dudó un segundo. Saltó directamente a su regazo, como si entendiera que ese instante significaba mucho más que un simple juego. «Papá, ¿viste eso?», exclamó Leon, con los ojos brillantes de emoción. Lo sostuve por unos segundos. Thomas sintió cómo la emoción lo envolvía. Sus ojos se humedecieron, pero en lugar de dejarse llevar por las lágrimas, sonrió con orgullo. «Lo hiciste increíble, hijo. Estoy seguro de que Nino está tan orgulloso de ti como yo». El resto de la mañana transcurrió entre abrazos y nuevas pequeñas hazañas. Cada vez que Leon lograba sostener a Nino por un poco más de tiempo, celebraba su victoria con risas y entusiasmo. Por la tarde, la llegada de una visita inesperada le recordó a Thomas cuánto habían cambiado las cosas. La señora Ingrid, su vecina, apareció en la puerta con un pastel casero en las manos. «Escuché a Leon reír en el jardín y quise traer algo para celebrar», dijo con una sonrisa cálida. «Hace mucho que no lo oía tan feliz». Thomas aceptó el pastel con gratitud y la invitó a tomar un café. Mientras observaba la escena en el jardín, la anciana no pudo evitar comentar. «Este pequeño gato es especial, Thomas. Ha traído luz a esta casa». Leon, que escuchó sus palabras, intervino con una convicción que conmovió a todos. «Es mi héroe, señora Ingrid. Me ayuda a ser fuerte». La vecina miró a Thomas con un gesto de complicidad. Él simplemente asintió, incapaz de agregar palabras a lo que su hijo ya había expresado tan bien. Esa noche, después de cenar, Leon hizo una petición inesperada. «Papá, cuéntame cómo era todo antes de que esto pasara». Thomas vaciló un instante, pero supo que su hijo estaba listo para escuchar. Se sentó a su lado, mientras Nino se acurrucaba entre los dos, y comenzó a contar. «Siempre fuiste un niño lleno de energía. Cuando aprendiste a caminar, parecía que el mundo no era lo suficientemente grande para todas tus aventuras». Leon lo escuchaba con atención, sonriendo con cada recuerdo. En ese momento, Thomas comprendió que su hijo no solo estaba volviendo a vivir, sino también a reconstruir su propia historia. Y todo había comenzado con un pequeño gato que, de alguna manera,
había traído la esperanza de regreso a sus vidas. León suspiró con una mezcla de emoción y gratitud mientras acariciaba el suave pelaje de Nino. Papá. Nino me está enseñando que todavía puedo explorar el mundo, solo que de una manera diferente. Thomas tomó la mano de su hijo y sintió un torbellino de emociones en su pecho. Orgullo, amor, esperanza, todo se entrelazaba en un sentimiento tan grande que apenas podía expresarlo con palabras. Esa noche, antes de dormir, León hizo una petición especial. Papá, ¿podemos volver al parque mañana? Quiero mostrarles a todos que ahora puedo sostener a Nino en mis brazos. Thomas sonrió con ternura y asintió. Por supuesto, hijo. Mañana será otro día maravilloso. Apagó la luz, pero se quedó en la puerta unos instantes más, observando cómo su hijo se acomodaba en la cama con Nino acurrucado a su lado. La escena le llenó el alma de calidez. Sabía que cada día era una pequeña victoria y que aquel vínculo con el pequeño gato lo estaba cambiando todo. A la mañana siguiente, el día comenzó con la alegría renovada que Nino había traído a sus vidas. El gatito corría por la casa con su energía inagotable, y León, entre risas, intentaba seguirlo. Desde la cocina, Thomas escuchó la voz entusiasta de su hijo. Papá. Nino quiere jugar afuera. Rápido, antes de que se enoje conmigo. Thomas soltó una carcajada mientras colocaba las últimas tostadas en un plato. Voy, campeón. No te preocupes, Nino no irá a ningún lado sin ti. En el jardín, León tenía una nueva idea. Había improvisado una caña de pescar con un trozo de cuerda y una pluma atada en la punta. Con una sonrisa traviesa, comenzó a balancearla en el aire. A ver, Nino, atrápala si puedes, desafió con entusiasmo. El gatito entrecerró los ojos, movió la cola con expectación, y en un veloz salto, atrapó la pluma entre sus patas. León estalló en carcajadas. Desde la ventana de la cocina, Thomas los observaba con una sonrisa. La imagen de su hijo riendo, jugando, redescubriendo la felicidad, era algo que hacía mucho tiempo no veía. Pero esta historia comenzó de una forma muy distinta. Imagina un hogar envuelto en silencio, donde un padre lucha día tras día por devolverle la alegría a su hijo. Un niño que, tras un accidente, dejó de sonreír. Hasta que, una noche lluviosa, un pequeño gato callejero apareció en su camino. Lo que parecía un simple acto de compasión se convirtió en algo mucho más profundo. Algo que nadie pudo haber previsto. Porque aquel minúsculo animal, mojado y tiritando de frío, traía consigo un milagro. La vida de esta familia estaba a punto de cambiar para siempre. Si quieres descubrir cómo continúa esta historia y muchas más llenas de emoción y sorpresas, suscríbete al canal y deja tu like. Hay mucho más esperándote. Un día antes, la lluvia caía incesante sobre la ciudad, tiñendo el paisaje de grises y sombras. Desde la ventana de su cocina, Thomas observaba las gotas deslizarse por el cristal. Suspiró, girando lentamente la taza de café entre sus manos. Sus pensamientos se enredaban una y otra vez en la misma preocupación, León. Desde el accidente, su hijo de 8 años se había sumergido en un silencio que partía el alma. Ya no reía. Ya no exploraba el mundo con la misma energía de antes. La casa, que antes vibraba con su alegría, se había vuelto un lugar pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cómo podía ayudarlo? ¿Cómo podía devolverle la luz que parecía haberse apagado en él? Al otro lado de la ciudad, bajo la misma lluvia persistente, un pequeño gato buscaba refugio. Su diminuto cuerpo estaba empapado, su pelaje se pegaba a su piel y sus patas temblaban de frío. Pero en sus ojos brillaba algo indomable, esperanza. Thomas no tenía intención de salir aquella noche. Pero la sofocante quietud del hogar lo empujó a tomar su paraguas y dirigirse a la panadería. Tal vez solo necesitaba despejarse un poco. No sabía que, al doblar la esquina, su destino cambiaría para siempre. Allí, bajo el resguardo de un viejo tejado, vio al pequeño gato. Se detuvo. El animal, diminuto y vulnerable, lo miró con intensidad. Entonces maulló, un sonido apenas audible entre la lluvia, pero que llegó directo al corazón de Thomas. Se arrodilló, alargando la mano con cautela. «Hey, pequeño, ¿estás solo?» El gatito no dudó. Se acercó y frotó su cabeza contra su mano con dulzura. Thomas sintió un nudo en la garganta. «No sé si esto es una buena idea», susurró. Pero, en el fondo, ya lo había decidido. «Creo que alguien en casa te necesita más que yo».
Cuando entró por la puerta con el pequeño gato envuelto en una toalla, León levantó la mirada por primera vez en horas. Sus ojos recorrieron a su padre y luego al diminuto animal, que con un suave movimiento saltó sobre su regazo. Hubo un instante de absoluto silencio. «¿Papá, es mío?», preguntó León en un susurro apenas audible. Thomas sintió un temblor en su pecho. «Si tú quieres», respondió con voz suave, «puede ser tu mejor amigo». Entonces ocurrió algo que Thomas no había presenciado en demasiado tiempo. León rió. Una risa baja, débil al principio, pero genuina. Thomas cerró los ojos por un instante, conteniendo la emoción. El gatito, al que León pronto llamó Nino, parecía haber comprendido su misión desde el primer momento. Se acurrucó en el regazo del niño y comenzó a ronronear, con un sonido cálido y reconfortante. Y, con manos temblorosas pero llenas de ternura, León acarició su cabeza por primera vez. Aquel fue el principio de algo extraordinario. Porque lo que un pequeño animal podía lograr en la vida de un niño herido era inimaginable. La puerta crujía suavemente mientras León susurraba historias a Nino. Su voz, antes apagada, ahora vibraba con emoción. Era algo tan simple, pero para Thomas, se sentía como un milagro. «Papá, ¿puede dormir conmigo esta noche?», preguntó León, con los ojos brillantes de esperanza. Thomas asintió con una sonrisa temblorosa. «Por supuesto, hijo. Ahora él es parte de ti». Mientras apagaba la luz, sintió unas lágrimas cálidas deslizarse por su rostro, pero se las secó rápido. No quería que León las viera. El silencio que antes pesaba en la casa había sido reemplazado por el suave ronroneo de Nino y la risa de su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, Thomas sintió que algo estaba cambiando, que la felicidad, de alguna manera, aún era posible. A medida que la noche avanzaba, se quedó en la puerta, observando a León dormir con Nino acurrucado a su lado. Reflexionó sobre aquel pequeño gato que había llegado a sus vidas como un milagro inesperado. Tal vez él era justo lo que necesitábamos, susurró para sí mismo. Nadie podía imaginar el impacto que ese diminuto animal tendría en la vida de su hijo. Un nuevo amanecer. A la mañana siguiente, un sonido diferente despertó la casa, el maullido juguetón de Nino resonando por los pasillos. Thomas sonrió al escuchar la risa de León mientras el gatito saltaba sobre su cama, enredándose en las sábanas. Era una mañana distinta a todas desde el accidente. Cuando Thomas entró a la habitación, encontró a León acariciando a Nino con una ternura infinita. «Papá, ¿viste qué rápido es?». «Parece que siempre quiere jugar», dijo León con emoción. Thomas se sentó junto a él y observó la escena con el corazón ligero. «Tal vez está tratando de animarte, hijo. Creo que ya te ha elegido como su mejor amigo». León rió, y ese sonido llenó la casa de calidez. Thomas le tomó las manos con suavidad y lo miró a los ojos. «Eres increíble, hijo, y esto es solo el comienzo». Desde aquel día, algo en León cambió. Se esforzaba más en sus ejercicios, encontraba nuevas formas de moverse, y sobre todo, nunca dejaba de jugar con Nino. Cada desafío se volvía menos pesado con su pequeño amigo a su lado. Una tarde soleada, León levantó la vista con determinación. «Papá, quiero ir al parque. Quiero mostrarles a los niños lo fuerte que me he vuelto». Conmovido, Thomas no dudó en aceptar. En el parque, los niños recibieron a León y a Nino con entusiasmo. Como siempre, el gatito se convirtió en el centro de atención, pero esta vez, León no era solo un espectador. Tomó su caña improvisada con la pluma en la punta y la movió de un lado a otro, viendo cómo Nino saltaba ágilmente para atraparla. Los niños lo miraban asombrados. «Lo haces muy bien, León», dijo uno de ellos. «Creo que Nino te está entrenando». León rió con orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo más grande. Esa noche, mientras acariciaba a Nino, miró a su padre y le dijo en un susurro: «Papá, creo que algún día volveré a caminar. No sé cuándo, pero lo lograré». Thomas sintió su corazón encogerse, pero su voz fue firme cuando respondió: «Y yo estaré ahí para verlo, hijo. Juntos lo lograremos». Pequeñas victorias. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños logros. León podía sostener objetos por más tiempo, inclinarse sin miedo y hasta levantar a Nino sin ayuda. Cada una de estas victorias se celebraba como un gran triunfo. «Papá, ¿sabes? Me siento más fuerte cuando Nino está cerca».
Es como mi energía mágica, bromeó León, arrancándole una carcajada a Thomas. Una mañana, León despertó con una decisión clara. Hoy quiero intentar llevar a Nino en brazos hasta la sala. Thomas lo miró con admiración y un poco de preocupación. ¿Estás seguro, hijo? No tienes que apresurarte. Pero León negó con la cabeza. Sé que puedo hacerlo. Con paciencia y concentración, se sujetó a la silla, mantuvo el equilibrio, y, con Nino en sus brazos, trató de ponerse de pie. El gatito, como si entendiera la importancia del momento, se quedó completamente quieto. León logró sostenerse unos segundos antes de caer de nuevo en la silla, jadeando pero con una sonrisa enorme en el rostro. ¿Lo viste, papá? Casi lo logré. Mañana lo intentaré otra vez. Thomas se arrodilló a su lado y le besó la frente. Eres el niño más valiente que conozco. La magia de Nino. El progreso de León no pasó desapercibido. En el vecindario, la historia de su valentía y su inseparable amigo comenzó a inspirar a todos. La señora Ingrid, su vecina, solía llevarles pasteles y palabras de aliento. Una tarde, mientras tomaban té en la sala, suspiró conmovida. Thomas, cuando veo a León, siento que su espíritu ha renacido. León, que la había escuchado, rió. Eso lo hizo Nino, señora Ingrid. ¿Es como mi varita mágica? Una tarde, Thomas llevó nuevamente a León y a Nino al parque. Pero esta vez, León no se conformó con mirar. Se unió a los demás niños. Nino corría de un lado a otro, y León, con un esfuerzo que antes parecía imposible, intentaba seguirlo con todas sus fuerzas. Cuando finalmente se detuvo, los niños lo rodearon, emocionados. «Lo hiciste increíble, León», dijo uno de ellos. «Eres más fuerte de lo que crees». León miró a su padre con una sonrisa radiante. «Papá, creo que ya no solo quiero caminar. Quiero correr algún día». Thomas sintió que su corazón se desbordaba de orgullo. «Y cuando lo hagas», dijo, abrazándolo, «yo estaré ahí para celebrarlo». Esa noche, cuando Thomas apagó la luz y se quedó en la puerta viendo a su hijo dormir con Nino, supo con certeza que ya no había vuelta atrás. León no solo estaba recuperando su fuerza. Estaba recuperando su vida. Y todo comenzó con un pequeño gato bajo la lluvia. La puerta crujía suavemente, igual que cuando León susurraba historias a Nino en la penumbra. Algo tan simple, tan cotidiano, pero para Thomas, era un milagro. «Papá, ¿puede dormir conmigo esta noche?», preguntó León, con los ojos iluminados de ilusión. Thomas asintió con una sonrisa temblorosa. «Por supuesto, hijo mío. Ahora es tuyo». Mientras las lágrimas resbalaban silenciosas por su rostro, Thomas se apresuró a secarlas. No quería que León las viera. Pero en su corazón, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. El silencio sombrío que había envuelto la casa se disipó poco a poco, reemplazado por el ronroneo de Nino y la risa de León. Thomas observó a su hijo, acostado junto al pequeño gato, respirando acompasadamente. En la quietud de la noche, susurró para sí mismo. Tal vez era justo lo que necesitábamos. Nadie podría haber imaginado el impacto que aquel diminuto animal tendría en sus vidas. Con los primeros rayos del sol, un sonido distinto despertó la casa, el maullido juguetón de Nino recorriendo los pasillos. Thomas sonrió al escuchar la risa de León mientras el pequeño gato saltaba entre las sábanas revueltas de su cama. La atmósfera había cambiado. Ya no era un día más desde el accidente, era un nuevo comienzo. Cuando Thomas entró en la habitación, encontró a León acariciando a Nino con ternura infinita. «Papá, ¿viste qué rápido es? Parece que nunca se cansa de jugar», dijo León, emocionado. Thomas se sentó a su lado y le revolvió el cabello con suavidad. «Tal vez está tratando de animarte. Creo que ya te ha elegido como su mejor amigo». León rió con una felicidad que a Thomas le resultaba casi olvidada. Le tomó las manos con suavidad y lo miró con orgullo. «Eres increíble, hijo mío. Y esto es solo el comienzo». A partir de ese día, León comenzó a esforzarse más en sus ejercicios. Cada pequeño movimiento, cada esfuerzo, cada nuevo intento era recibido con el aliento de Nino, quien nunca se apartaba de su lado. Su presencia le daba fuerzas. Una tarde, bajo un sol radiante, León hizo una petición inesperada. «Papá, quiero ir al parque.
Quiero mostrarles a los niños que ahora puedo jugar mucho mejor con Nino. Thomas sintió un nudo en la garganta, pero asintió de inmediato. En el parque, los niños rodearon a León y a Nino con entusiasmo. Como siempre, el gato se convirtió en el centro de atención, pero esta vez, León no se quedó al margen. Tomó la caña con la pluma en la punta y comenzó a moverla, viendo cómo Nino saltaba y giraba en el aire, atrapando el juguete con agilidad. Los niños aplaudieron emocionados. «Lo haces genial, León», dijo uno de ellos. «Creo que Nino te está entrenando a ti». Esa noche, de regreso en casa, León acarició a Nino y miró a su padre con una convicción inquebrantable. «Papá, creo que algún día volveré a caminar. Tal vez no ahora, pero lo lograré». Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su voz fue firme cuando respondió. «Y yo estaré allí para verlo, hijo mío. Juntos lo lograremos». Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas victorias. León lograba sostener objetos por más tiempo, inclinarse sin miedo, incluso cargar a Nino en su regazo sin ayuda. Cada uno de estos logros era celebrado como un gran triunfo. «Papá, ¿sabes? Me siento más fuerte cuando Nino está cerca. Es como mi energía mágica», bromeó León. Thomas rió, con el corazón rebosante de orgullo. Pero lo que ocurrió al día siguiente lo dejó sin aliento. «Hoy quiero intentar llevar a Nino en brazos hasta la sala», anunció León con determinación. Thomas sintió una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Estás seguro, hijo? No tienes que apresurarte». León negó con la cabeza. «¿Puedo hacerlo, papá? Sé que puedo». Con paciencia y concentración, se sujetó con fuerza a los brazos de la silla, y con Nino en sus brazos, intentó ponerse de pie. El gato, como si entendiera la importancia del momento, se quedó inmóvil. León logró sostenerse unos segundos antes de caer de nuevo en la silla, jadeante pero radiante. «Papá, lo hice. Casi lo logré. Mañana lo intentaré otra vez». Thomas se arrodilló a su lado y besó su frente. «Eres el niño más valiente que conozco». Las historias sobre el progreso de León comenzaron a extenderse en el vecindario. La señora Ingrid, su vecina, solía visitarlos con palabras de aliento. «Thomas, cuando veo a León, siento que su espíritu ha renacido». León, que la había escuchado, rió. «Eso lo hizo Nino, señora Ingrid. ¿Es como mi varita mágica?». Una noche, mientras Thomas observaba a su hijo dormir con Nino acurrucado a su lado, sintió que la esperanza había vuelto a su hogar. Y todo había comenzado con un pequeño gato bajo la lluvia. El regreso de Nino había encendido algo en el corazón de León. Ahora, su mirada reflejaba una seguridad renovada, una determinación que antes parecía lejana. Estaba listo para desafiar sus propios límites. Esa mañana, Thomas escuchó la voz emocionada de su hijo llamándolo desde su habitación. «Papá, ven rápido. ¿Tienes que ver esto?». Cuando entró, vio a León inclinado hacia adelante, con ambas manos aferradas firmemente al juguete de Nino. «Mira, papá. Lo sostengo muy fuerte», exclamó León, su sonrisa iluminando la habitación. Thomas sintió una oleada de orgullo y emoción. «Es asombroso, hijo. Cada día te vuelves más fuerte». León asintió, con los ojos llenos de determinación. «Creo que es porque Nino me motiva. Él nunca se rinde, así que yo tampoco lo haré». Durante la terapia física de la tarde, la terapeuta propuso que León intentara ponerse de pie con apoyo. Era un desafío que no había afrontado en mucho tiempo, pero no dudó. «Quiero intentarlo», dijo con firmeza, «pero Nino tiene que estar conmigo». Thomas trajo al gato, que se acomodó junto a León, como si entendiera la importancia del momento. Con un esfuerzo inmenso y la ayuda de la terapeuta, León logró mantenerse de pie por unos segundos. Fue un instante fugaz, pero en su rostro brillaba una sonrisa triunfal. Los aplausos de la terapeuta y de su padre hicieron que el momento pareciera eterno. «Papá, lo hice. Me puse de pie», exclamó León entre risas y jadeos. La sinceridad de sus palabras hizo que Thomas sintiera un nudo en la garganta. Esa tarde, en el parque, León parecía diferente. Hablaba con los demás niños, reía, incluso participaba en juegos. Cada movimiento le devolvía un poco más de la vida que el accidente le había arrebatado. Thomas lo observaba desde la distancia y supo que, sin darse cuenta, Nino estaba guiando a su hijo de regreso a la luz.
Ese pequeño gato no solo le ofrecía compañía, sino también una razón para seguir adelante. Cuando el sol comenzó a ponerse, León le pidió quedarse un poco más. Acariciando a Nino en su regazo, susurró: «Papá, ¿podemos volver mañana?» A Nino le encanta estar aquí y a mí también. Tomás sonrió y asintió. «Cuando tú quieras, hijo». Por dentro, celebraba cada pequeño paso que León daba hacia su renacimiento. De regreso a casa, León estaba agotado, pero su sonrisa no desaparecía. Mientras acurrucaba a Nino en la cama, susurró con voz somnolienta: «Papá, ¿crees que Nino sabía que lo necesitaba?» Tomás se inclinó y besó su frente. «Estoy seguro de que sí, hijo». Él lo sabía. A medida que la noche avanzaba, Tomás permaneció despierto un rato más, reflexionando. Nunca habría imaginado que un simple paseo al parque podría significar tanto. Pero con Nino a su lado, todo parecía posible. Ese pequeño gato estaba dibujando un nuevo camino para ellos, un sendero lleno de luz y esperanza. Las semanas pasaron, y la rutina de León comenzó a transformarse. Seguía usando su silla de ruedas, pero sus días tenían un nuevo brillo. Reía más, preguntaba más cosas y participaba activamente en el cuidado de Nino. Una mañana, Tomás entró en la habitación y encontró a su hijo tratando de alcanzar un juguete para su gato. Era un movimiento simple, pero para alguien que había perdido la movilidad, era un logro inmenso. ¿Necesitas ayuda, hijo?, preguntó Tomás, conteniendo la emoción. León negó con la cabeza, su expresión llena de determinación. «No, papá. Puedo hacerlo». Aunque no lo logró en el primer intento, no se rindió. Sus brazos temblaban con cada esfuerzo, pero perseveró. Cuando finalmente alcanzó el juguete, su rostro se iluminó y miró a su padre con orgullo. «Te lo dije». Tomás tuvo que salir de la habitación un momento. Necesitaba respirar hondo para no romper en llanto. En la cocina, apoyó las manos en la encimera y murmuró: «No sé qué haríamos sin ti, Nino». Cuando regresó, encontró a León lanzando el juguete mientras Nino lo perseguía, devolviéndoselo como un pequeño perro. Su hijo, el mismo niño que antes evitaba moverse, ahora jugaba sin miedo. Más tarde, la fisioterapeuta llegó para su sesión y se sorprendió al ver a León tan activo, con una energía que antes no tenía. «León, esto es increíble. Has avanzado mucho». El niño miró a Nino y sonrió. «Es que ahora tengo un entrenador especial». Tomás miró a su hijo, sintiéndose más esperanzado que nunca. Tal vez no sabía cuándo ni cómo, pero tenía la certeza de que León seguiría avanzando. Y en ese camino, siempre estaría Nino, su compañero inquebrantable, recordándole que nada es imposible cuando hay amor y valentía. Antes, León evitaba cualquier esfuerzo físico, temeroso de la frustración que traía consigo. Pero ahora, algo en él había cambiado. Estaba más decidido, más valiente. Incluso pidió a la terapeuta que le enseñara cómo mover los brazos mientras jugaba con Nino. «Eso es asombroso, León», exclamó la terapeuta con admiración. «Estás progresando a pasos agigantados. Nino parece ser un gran entrenador». León sonrió, su mirada brillaba con determinación. «Eso es porque él cree en mí. No quiero decepcionarlo». Tomás y la terapeuta intercambiaron una mirada cargada de emoción. Era asombroso ver cómo la conexión con aquel pequeño animal estaba transformando la vida de León, tanto física como emocionalmente. Esa noche, León tomó una decisión aún más audaz. Cuando Tomás fue a arroparlo, su hijo lo miró con una petición inesperada. «Papá, ¿puedes poner un libro en mi cama? Quiero intentar pasar las páginas y leerle algo a Nino». Tomás dudó un instante, pero luego sonrió y asintió. Colocó el libro sobre las sábanas, observando cómo León extendía su mano con esfuerzo para girar la primera página. Cada movimiento era lento, pero cargado de voluntad. Nino, acurrucado junto a él, parecía escuchar con atención. Cuando terminó la historia, León pasó suavemente los dedos por el pelaje de su gato y susurró: «Papá, ¿crees que algún día podré cargar a Nino sin ayuda?» Tomás se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su hijo entre las suyas. «León, ya has logrado tanto. Lo que hoy parece imposible, mañana podría ser solo otro paso hacia algo aún más grande». Los días siguientes, la determinación de León se hizo más evidente.
Quiso pasar más tiempo en el jardín, moviendo sus brazos con mayor destreza, lanzando pequeños juguetes a Nino y recogiendo flores para guardarlas en su regazo. Cada movimiento, por simple que pareciera, era una victoria celebrada por Thomas con una mezcla de asombro y orgullo. «Hijo, estás corriendo», le dijo un día con una sonrisa. León rió y negó con la cabeza. «Aún no, papá. No con las piernas, pero sí con el corazón. Y quién sabe lo que lograrás con el tiempo». Los meses siguientes trajeron consigo más desafíos, pero también más triunfos. León pasaba más tiempo fuera de la silla de ruedas, sus manos eran más firmes y seguras, y comenzó incluso a ayudar a Thomas en pequeñas tareas del hogar. Nino, siempre a su lado, se había convertido en su compañero de aventuras y en su fuente constante de inspiración. Cuando llegó el cumpleaños de León, Thomas organizó una pequeña fiesta en el jardín. Amigos, vecinos y niños del parque se reunieron para celebrar. León, con Nino en los brazos, miró a todos con emoción antes de hablar. «Hoy soy más fuerte porque mi papá y Nino han estado conmigo. Me enseñaron a no rendirme, incluso cuando todo parecía imposible». Thomas, con los ojos llenos de lágrimas, aplaudió junto con todos los demás. Su hijo era la prueba viviente de que el amor y la perseverancia pueden cambiar vidas. Esa noche, mientras Thomas arropaba a León, sintió una profunda calma que no había experimentado en mucho tiempo. «Papá», susurró León, ya con los ojos pesados de sueño, «¿crees que Nino supo desde el principio que yo lo necesitaba?» Thomas miró al pequeño gato, acurrucado en los brazos de su hijo, y sonrió con ternura. «Estoy seguro, hijo. Lo supo todo el tiempo». Mientras la casa se sumergía en el silencio de la noche, Thomas reflexionó sobre todo lo que habían vivido. El destino había traído a Nino a sus vidas, y ese pequeño gato había sido mucho más que un compañero. Había sido un faro en la oscuridad, una prueba de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para un nuevo comienzo.